Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy continuamos con nuestra sesión número 195. Esta es la última parte donde vamos a tratar de manera muy general la doctrina. Así que para entrar un poquito, hemos visto en las sesiones pasadas la cuestión de, especialmente en la anterior, la concupiscencia de nuestra naturaleza de pecado, el pecado en sí, todo lo que causó, es también causa de muchos otros problemas, pero uno de los errores más comunes es querer echarle la culpa todo a Satanás. No venimos a defender a Satanás, pero sí debemos de tener correctamente el concepto y el conocimiento qué cosas hace Satanás. Y también qué parte, como vimos en la clase pasada, en la sesión anterior, que son mis propias concupiscencias, estos deseos de carne que realmente son, mas no tienen nada que ver con Satanás. Que Satanás puede utilizar y toma esas ventajas es otra cuestión, pero la concupiscencia nos pertenece a nosotros como tal. Unas preguntas para pensar y analizarlas más adelante. ¿El pensar que todo es por Satanás es obra de Satanás? La respuesta es no, porque no todo lo que sucede es sobre Satanás. Comentábamos también los cuatro jinetes que salen del trono de Dios, esos ya salieron, no van a salir cuando se abre el primer sello y el segundo y el tercero y el cuarto, cada uno son estos jinetes que van saliendo y salen para castigar y también salen para poder purificar y al creyente más que nada. Este, ahora, la otra pregunta, ¿las tentaciones son obras de Satanás? Aquí es una pregunta que muchas personas van a decir que sí, pero no son todas las tentaciones de las partes de Satanás. Habrá algunas que vamos a ver pues, cuáles pueden ser, pero también las que pueden ser de nuestra concupiscencia, esas no tienen de la cuestión de parte de Satanás. Ahora, no quiere decir que todo creyente no tiene la cuestión de la concupiscencia. Todos los creyentes tienen concupiscencia o tenemos concupiscencia porque seguimos teniendo la carne. Esa es una cuestión. La cuestión es de que cuando el creyente va creciendo en cuestión espiritual, la carne va disminuyendo, pero no va a desaparecer como muchos piensan. Satanás se encuentra en el infierno, eso lo comentaba en la clase pasada. La respuesta es no. Y esta es una respuesta que a lo mejor muchos de los que estén escuchando los va a causar problemas, pero si vemos qué es el infierno, con el cual no es el tema, nos va a dar también un mejor concepto en dónde está Satanás. Pero Satanás es el príncipe del aire, el príncipe que está aquí en la tierra y gobernando y tiene a todos los incrédulos también. Están bajo el lazo de Satanás, como dice Pablo en 2 de Timoteo. Entonces, Satanás está en esa parte. Una pregunta que cuando está aquí y decía, Satanás está en las iglesias y lo veíamos y la respuesta es que sí. Y vamos a ver cómo con más detalle en esta sesión. Cuando leemos que Satanás hace maquinaciones, ¿qué es esto de todas esas maquinaciones, no? Y debemos de entender que Satanás es, fue o es un ser muy inteligente. O sea, sus maquinaciones no son maquinaciones muy sencillas, son mucho más elaboradas, muy bien dirigidas y va exactamente a lo que él quiere. Entonces, ¿a qué está enfocado Satanás? Satanás, sí lo he comentado y por eso lo voy a comentar ahorita, está enfocado al final de cuentas en tomar la posición del Mesías y lo quiere hacer a través de lo que sería la primera bestia y la segunda, que primera es el anticristo y después va a ser el falso profeta. Decía que tanto Satanás, y no es una trinidad satánica, pero existe una relación, obviamente, que en cuestión de figuras, y en esto que como que si el Padre fuera Satanás, Cristo equivale al anticristo, el Espíritu Santo al profeta, al falso profeta. ¿Y por qué el falso profeta? Porque es el falso profeta el que va a hablar para que crean de este gobernador que va a ser el anticristo, en el cual va a querer sentarse, digamos, en el trono de Dios en ese sentido para que todos les estén adorando y gobernando. Entonces, ahora sí, Satanás diría o dirá que es semejante a Dios.
no igual a Dios, porque Satanás perfectamente sabe que jamás podrá ser igual a Dios. Y por eso va a ser, y él busca semejante. ¿Ok? Entonces, ¿desde en qué momento empieza a trabajar Satanás? Empieza a trabajar inmediatamente desde el Génesis, en la caída. Cuando, como comentábamos, cuando le da, tienta a Eva, y ella, o sea, es engañada y después come del fruto y después Eva le dice que es buena y come Adán. Y es por eso que a Adán se le atribuye también toda esta responsabilidad, ¿ok? No es nada más porque sea el hombre y que sea el cabeza, eso no está en ninguna parte ahí, sino que también es el que cae libremente, porque debemos de recordar que a tanto Eva como Adán tenían libre albedrío. Nadie de nosotros tenemos libre albedrío. ¿Y por qué no tenemos libre albedrío? Porque siempre estaremos inclinados hacia el pecado, porque tenemos la carne. Y nada más es por eso. No podemos confundir que yo pueda decidir si voy a un lugar o dejo de ir. Eso no es libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo pongo más en mayúsculas. Busca precisamente querer tomar y ser semejante a Dios. Eso es lo que busca. Entonces, así que voy a iniciar tantito en unos de los comentarios desde el Génesis y para que tengamos bases y que no crean. Empieza en primer lugar y vea que dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces está hablando hacia Satanás. La simiente tuya y la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto pasa en la cruz, en pocas palabras, y como veíamos, él está herido, o va a ser herido en la cruz, y es en la cruz en donde él es vencido, ¿ok? Eso lo vimos en Colosenses, ¿ok? Que él es vencido y ya no hay nada que ningún tipo de decreto que nos pueda a nosotros estar marcándonos como culpables. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, pero vean, no es tanto para que uno, si yo trato de malinterpretar, si él va, porque hay gente podrá decir, oye, pues si el problema fue que la obedecí, pues no la obedezco. No, sino se refiere que la obedeció completamente, fue una decisión de él a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, ¿ok? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muchas cuestiones aquí un poquito, ¿verdad? Pero de más teología, y en una de las que hemos comentado, nada más vean el último versículo, y dice ahí, dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Aquí está implícito el sacrificio, aquí esa parte porque esas pieles tiene que matar a un animal y después los vistió, los justifica y esto está apuntando a Jesucristo. Este puro versículo está hablando hacia allá. Pero lo que quiero que veamos que en esta parte se está la caída y en Génesis 4, aquí dice 3, pero es 4. Vean una de las cuestiones cuando nace Caín. Y quiero que vean aquí que cómo se expresa hacia Caín, Eva, y dice, perdón, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió a Dios, perdón, conoció y dio a luz a Caín y dijo, ¿ok? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Vean la diferencia en la cómo se está, voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después nada más viene Abel. Abel es el que no tiene nada. De hecho, es lo que significa el nombre de Abel. Pero aquí Caín es el que piensa
que es el que va de la voluntad de Jehová y ha adquirido varón, porque va apuntando a que es esta simiente, ¿ok? A lo mejor no se puede ver bien aquí tan rápido, pero eso es lo que es. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces vean que él cree que es la simiente. Al creer que es la simiente, entonces, por la influencia también de Satanás, Caín tiene ese deseo también de matar a Abel, pero porque es en Abel, ¿ok? Es en Abel que vendría la descendencia de Jesucristo. Entonces dice, si mato la descendencia, entonces se acaba, pero después obviamente lo mata y vuelve a tener otra descendencia que viene de Seth. Entonces no la para, pero hasta ahí esa es parte de esta intención. En Génesis 5 también vemos aquí cómo vemos que Lamec es el papá de Noé. Y una de las cosas que veamos, esta expectativa de estar viendo la cuestión de la descendencia, de lo que va a la simiente para restablecer los efectos. Lamec pensaba que Noé podría ser él o sería el Mesías. Y en Génesis 5:28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, uno, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pero ¿cuál es esta tierra que Jehová maldijo? Es la que estábamos hablando atrás. Esta idea de la maldición de la tierra también si la vemos más adelante en cuestión de, no lo tengo pero cuando Isaac va a bendecir a los hijos, está y habla de esta misma maldición. Entonces vean que este hilo de historia se va repitiendo poco a poco a través de todo en el Antiguo Testamento y va viendo, y ese es el lindo que Satanás, digamos así, va a seguir. En Éxodo 1, ahora vamos a ver cuando entra Moisés y veamos aquí, vean este rey y el faraón, en el cual manda matar al río a todo hijo que nazca y a toda hija, dice preservada, perdón, preservad la vida. Entonces, ¿por qué se va con los hijos? En la historia va hablando de que son, porque van saliendo, van creciendo demasiado, pero atrás está atrás de Faraón está Satanás, porque está apuntando hacia Jesucristo, porque esa es la línea que va a ir siguiendo. Entonces, esto lo podemos leer después, pero ese es cuando habló el rey de Egipto, o sea, el faraón, a las parteras, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija que preservad la vida. Entonces vemos que, ya lo leí, no lo pensaba leerlo todo, pero este es precisamente también aquí estar viendo esta acción de Satanás que está haciendo, está ahora sí, atacando hacia la línea, hasta esa guerra, como dice Michael Horton en su teología sistemática, de que habla de conquistando la conquista del libertador. ¿Ok? Y vemos que también Moisés es un tipo de Cristo, ¿ok? Que va a sacarlos de Egipto, de la cuestión de pecado, del pueblo de pecado. Ahora, en Mateo 2, vamos a ver aquí la historia que conocemos,
que es cuando cuando nace Jesucristo. Después que partieron ellos, de aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Vean que esto no es coincidencia, sino que Jesucristo otra vez se repite y va a Egipto. No es coincidencia que llegue a Egipto. Va a Egipto porque de allá salió el pueblo. ¿Ok? Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Ok? Obviamente en el conocimiento de Dios de ver esta cuestión de intención de tener Satanás a través de estas personas, tanto de Faraón, ahora con Herodes, está actuando. Y Dios lo permite. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ok, vean que no es casualidad que caiga en Egipto. Y también es llamé a mi hijo y también se va a referir como a Israel. Y saca a todo su pueblo, aunque no eran de Israel, pero va a ser a todo su pueblo que lo sacó de Egipto. Entonces, vemos que la imagen, la figura de todo el pueblo como hijo, ahora está centrada en Jesucristo, ¿no? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. La historia, vean otra vez, igual, en sentido muy paralelo, muy fuerte, con la de Moisés, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces, que vamos viendo que va caminando esto. Ahora, en Hechos 26, ahora vamos a leer un poco en dónde, cuando se está viendo esta acción de Satanás. ¿Ok? Entonces, aquí es este llamado de Pablo. Entonces, ocupado en esto, y ven cómo en el llamado de Pablo, la acción de Satanás está también ahí metida, porque sabe bien que va entrando ahorita, porque después ya pasó la cruz, y es en la cruz en donde se va a hacer el cuerpo, ciertamente el cuerpo de Cristo, apuntando, como habíamos dicho, a la unidad que va a formar la iglesia. Nada más existe una sola iglesia y está representada en varias iglesias locales. ¿Okay? No es una cuestión ahorita de hablar de una denominación, pero están en varias iglesias locales. ¿Y por qué nada más existe una sola iglesia? Porque solamente existe un solo cuerpo. Entonces, y dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, habla Pablo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, ¿ok? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, vean ahorita, esto va a la cuestión del evangelio, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí lo importante es esto, esta, esta conversión de que habla que de las tinieblas a la luz es precisamente lo que pasa en la cruz, a todos que por medio de la cruz y el evangelio, el que es regenerado, el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, mora en él. Y cuando muere en él, entonces se hace una nueva creación. Todo el creyente es nueva creación y no es nueva creación porque deje de hacer o no deje de hacer, porque mucha gente cree que el nuevo creyente ya va a dejar de hacer mil cosas y eso es falso. Es nueva creación porque perdón, precisamente está el Espíritu Santo y eso pertenece a la creación que estamos esperando que va a aparecer y va a suceder ya en el Apocalipsis cuando la venida del Señor.
Esa es, pero ya empezó. Por eso nosotros ya estamos, pero todavía no. Que dice, para que abra sus ojos otra vez, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es que hemos sido comprados nosotros para ahora de la cuestión de Satanás, de la potestad de Satanás a Dios. Vean que de Satanás, del reino de Satanás, ahora pertenecemos al reino de Dios. Ok, a esta es parte de lo que está haciendo o más lo que hace, lo que sucede en la cruz. Y todo creyente, cuando es creyente, pasa de estar de la potestad de Satanás ahora al reino de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Ok? Por eso, y vean que, o ciertamente Jesucristo, que está en el cielo, ¿verdad? Está ahí, es el que está claramente viendo la acción y la que está pasando de Satanás. Por eso no podemos negar que uno puede decir, pero ¿cómo sabemos que Satanás tenía todas estas cuestiones de controles anteriores? Lo vemos, por ejemplo, aquí, la potestad de Satanás, de a Dios. ¿En dónde entonces empieza? Desde el momento que cae, se aleja, se pone en enemistad con Dios y cae aquí. ¿Ok? Ahora bien, en 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 10 y en el 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y pongan, dice, fíjense, para que Satanás, porque vean cómo Pablo claramente está viendo la acción de Satanás, pero vean cómo la ve y en dónde la está observando, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y eso es parte de que debe de perdonar. El amor es parte del fruto del Espíritu. En anteriores sesiones había comentado que una de las cosas más difíciles que el hombre puede hacer es amar al prójimo. El verdadero amor del prójimo no viene del hombre. El verdadero amor al prójimo viene del Espíritu Santo. Entonces veamos para que si la persona tiene enemistades y todo, esa enemistad también, ahí no es que lo esté provocando, pero es que puede gane ventaja, ¿ok? Entonces, Satanás ciertamente ve todas estas situaciones, toma ventaja alguna sobre las personas, ¿ok? Y dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Pablo perfectamente sabe que su adversario, ver cómo está viendo, es Satanás. Que estas maquinaciones él lo está observando y las entiende. En Corintios, 2 Corintios 11:14, dice, porque estos falsos apóstoles, ¿ok? Equivalente a los pastores, a los estos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí en esta parte está hablando a Corintios, a la iglesia de Corinto, ciertamente es a la iglesia y son todos estos que sería un equivalente a nosotros a pastores. Por eso en las iglesias hay iglesias con pastores falsos, fraudulentos y disfrazándose de amor. Ok, también esto lo podemos ver en la Biblia que cuando vaya a decir de yo decía Señor, Señor y todo, pero le dice, aléjate de mí y los va a aventar al fuego. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, aquí, ¿cómo podemos saber? La pregunta van a decir, bueno, pues si yo no sé ni cómo yo sé que son disfrazados o no son disfrazados. Es aquí que el creyente debe de estar creciendo cada vez más y más y más. Entre más crezca, más capacidades tiene de darse cuenta. Sus sentidos se ejercitan. Entonces, cuando el creyente va creciendo en verdadera lo que habla la palabra, sus sentidos serán ejercitados y podrá ver esto con mayor claridad. Hay muchas personas que sus sentidos no están ejercitados y muchos de los comentarios es disminuir, ¿verdad?
Lo que la persona puede estar diciendo que estás exagerando, eso es una cuestión de fariseísmo, esto es legal, eres muy legalizante en todo esto, y eso no es una respuesta de una persona madura. ¿Ok? Ok, pero ahora, en Primera Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero vean, pero Satanás nos estorbó. Entonces, no es de que yo quiera ir a ver a una persona y me estorba Satanás, ahí no está hablando a la iglesia, a querer ir a ellos, a cuidar al cuerpo de Cristo, y es ahí donde empieza a estorbar. Entonces, vean claramente cómo opera Satanás y en otras no. Y después viene, y aquí esto lo puse 2 veces, pero dice en Tesalonicenses que va a ser inicuo cuyo advenimiento, ese es el impío, el que viene, el impío, dice, es por obra de Satanás. Véanlo. Luego, Pablo otra vez, Satanás con gran poder y señales. Y esto lo veo aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, vea que estos aquí están hablando a la segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Vean aquí, si nos mueven de pensar, va a ser está hablando al cuerpo. Todo lo que nos vaya a hacer mover nuestro modo de pensar, sí es una acción de Satanás. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, cerca. Mucha gente interpreta esto está cerca el día del Señor desde la época de Pablo, ¿ok? No quiere decir, como muchos quieren ahí tomar ventaja y que ya está cerca y que viene este año, este fin de año. No, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Obviamente vean que esta parte apunta a esta cuestión de Satanás, de lo que hemos hablado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y ese es el impío, y ahí está el que estábamos viendo en el primer versículo. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, vean, como Dios. Esto es precisamente desde Isaías, y quiso y seré semejante a Dios. Entonces, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, esto es Satanás. Eso es lo que él busca. No os acordáis, pero vean que está todo está girando ahora sobre la iglesia, sobre todo. Dejó ya toda la historia que estamos viendo hacia la línea de descendencia, ya vino Cristo, entonces eso ya sé que terminó, pero ahora se va hacia la iglesia, hacia el cuerpo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es en el juicio, está hablando estas son palabras de este juicio final. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás. El hombre impío, obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. He ahí esta cuestión de anticristo y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ok? Entonces, al no ser creyentes, los va también a aventar. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Vean que aquí hay otra cuestión interesante. ¿Ok? Obra de Satanás y ahora dice, por eso Dios les envía un poder engañoso. Esto es interesante porque también va a decir, bueno, ¿por qué Dios entonces les envía y por qué no los salva? Porque no está en su plan salvar a todos. Dice, para que crean la mentira. Vean que el creer la mentira en esto no viene de Satanás, viene de Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok?
este mismo concepto, si vemos otra vez en Jeremías viene básicamente lo mismo. Jeremías quiere que ya Dios los aniquile a todos los que es, a los opresores, y Dios no. Espera hasta que venga y va a venir el día en el cual los va a juzgar. Y este es lo mismo, desde allá se está esperando, no porque el hombre desee que venga ya y se termine, ya va a venirse, no, es en el tiempo que Dios dice. Muy bien, ahora, esto comentaba, es parte de, voy a hablar ahora de esta unidad, de esta, la parte de la iglesia, y es sumamente importante ver quiénes son iglesia y quiénes no son iglesia. Ok, aquí es algo interesante porque es tan importante porque es el cuerpo de Cristo y como decía, no puede haber muchos cuerpos, nada más hay una iglesia y representada en muchas iglesias locales. Ok, pero tiene una característica y va a venir siendo la unidad. ¿Y cuál es esta? Va a ser unidad. Ahorita lo voy a comentar para que vayamos viéndolo, el Espíritu Santo. Dice en Juan 17, 21 al 23, mas no ruego solamente por estos, este es Jesucristo en la cruz. Fíjense bien, este ruego, esta petición al Padre, dice, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. Aquí está hablando hacia nosotros, todo creyente que después viene, para que todos sean uno, uno nada más. Vean que no sean dos, ni tres, ni cuatro, sean uno. La unidad no depende del hombre, depende de Dios y va a depender en este caso del Espíritu Santo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, vean que entra el concepto de Trinidad. Así dice, sean uno, como tú y yo en mí y yo en ti. Vean esa, el Padre en mí y yo en el Padre. Esa es unidad que él tiene en esta unidad trinitaria, con esta sustancia, ¿ok? La misma sustancia, o sea, en estos son personas diferentes, la misma sustancia, el mismo poder, pero diferentes. Esa es la Trinidad. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Vean ahí, nuestra unidad está basada en la cuestión trinitaria. En el momento que el creyente, o la persona es creyente, el Espíritu de Dios va a morar en él. Y si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Padre y Jesucristo están, es trinitaria, nosotros nos ligamos, digámoslo así, estamos unidos por la misma acción de ellos, pero no quiere decir que seamos dioses, pero que estamos unidos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y esa es la unidad, tanto que tiene la Trinidad, todo creyente, entonces tenemos esa seguridad imposible de romper porque está basada en esta cuestión de acción trinitaria. Y lo pide Jesucristo en la cruz. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vean que esta unidad no está en querer ir a la iglesia y que todos somos hermanos y todos creemos en lo mismo y todo lo demás. No es esa. Nuestra unidad está a ser en todo creyente en Cristo estará que tenga el mismo espíritu nos hace uno. Así que el concepto de de que se trata de tener en una cuestión de todas las iglesias unificarlas es totalmente antibíblico. Y esa unión esa sí es una obra de Satanás porque está pegándole precisamente a la cuestión de este ecumenismo, ¿verdad? Lo que le llaman, pero esta unión entre todas no está en la Biblia, porque es nada más a los que le diste, no es en todos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, en Romanos 8, vamos a ver aquí,
otra vez aquí un poco cómo es este espíritu mora en nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, vean aquí cómo manejan el espíritu de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Va a ser, está hablando en esa cuestión de Trinidad, ¿ok? No es de que el Espíritu de Cristo o el Espíritu después de Dios se convierta en el de Cristo, no, sino es que es la acción trinitaria, ¿ok? Es este concepto, porque recordemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, sino que es una inferencia teológica, y es así como se está dando esta diferencia, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, vean ahorita el Espíritu de Cristo, ¿no? Porque el Espíritu Santo, y vean ahorita Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Podrá uno decir, oye, pero aquí dice que Cristo está en vosotros, y ahí dice, y por lo tanto Cristo no está aquí, aquí está hablando de que de esta acción, de todo, Pablo hablando de, si vemos todo lo que está hablando, que Cristo vive en mí y todo por la acción de todo, pero es el Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó, fíjense bien, el espíritu de aquel que levantó, que cuál es el Espíritu Santo, que levantó a Jesucristo, ¿verdad? Mora en vosotros, y vean que este Cristo está en vosotros y ahora el Espíritu está en vosotros y es el Espíritu Santo el que está en vosotros. Esa es una cuestión de trinitario, ¿ok? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, por eso, si el Espíritu Santo levantó a Jesucristo, a nosotros nos va a levantar igual, porque es del mismo que levantó a Jesucristo el que mora en mí y en cada uno de todo creyente. Primera de Corintios 3:16, no sabéis, perdón, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ahora vean aquí, antes de decir el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto es Satanás que va atacando a esta cuestión del templo. ¿Ok? Porque es nuestra guerra. Pablo habla que no tenemos guerra contra carne. Y después dice, segunda de Timoteo 2:14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra vez, ¿no? Entonces, uno va a decir, bueno, está Cristo, es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, es la tercera persona de Dios. ¿Ok? De la Trinidad. Entonces, ¿a qué unidad se está refiriendo? A la unidad trinitaria, consustancial, que como unos le llaman, inseparable e imposible de romper. Y eso es por eso que nada nos puede separar del amor de Dios, porque está basado en ni Satanás, y lo habla ahí en Romanos, en el 8, en los últimos versículos, ni potestad, ni nada, de absolutamente nada nos puede, porque la unidad está tiene una cosustancia, no la misma sustancia, ¿verdad? Pero aquí es la cosustancial, es esta parte de esa misma manera, inseparable e imposible de romper, ¿ok? Y vemos que no es una unidad que va a tener un tiempo, no es transitoria, y dice yo en ellos y yo en ti, y tú en mí. Eso es parte de lo que está haciendo. Entonces, esta unión espiritual se debe de manifestarse, ¿no? Se manifiesta esta unión y básicamente va a ser en amor. La acción de Satanás tiene que ver con la eficacia de la unión espiritual de los creyentes. ¿Cómo? Y aquí vemos en las iglesias haciendo divisiones. ¿Ok? Satanás en la división de las iglesias, cuando las iglesias se dividen, es una acción también de Satanás porque divide el cuerpo. La palabra no se predica, es la otra. Muchas iglesias, muchos pastores no predican en un evangelio. Muy hábilmente caen en fábulas, historias, una, y toda la gente está, como también dicen Pablo, ve y se ve en como un espejo, hablan lo que quieren escuchar, mas no es lo que se debe de escuchar. Cuando las iglesias se empiezan aquí a alejar de la palabra de Dios, se hacen seculares, ¿ok? Y cuando se hacen seculares, se alejan de la palabra,
No se predica la Biblia como se debe de predicar, así como se dice, sino que la adaptan. Empiezan a tener una serie también de sermones adaptadas ahora sí, a la cuestión del mundo. La palabra no se predica. Ahora bien, para que alguien abre su este, micrófono. Ahora, entonces, para que haya muchos niños en Cristo. Esto lo hace también Satanás para que existan muchos niños en Cristo. Al tener muchos niñitos en Cristo, eso, eso está también un reflejo de cómo Satanás ataca. Primera de Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Vean que no les está diciendo incrédulos, sino son creyentes carnales, sino carnales, por como a niños en Cristo, chiquititos, os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Imagínense, como decía la sección pasada, que esto se les hablara a una iglesia, yo creo que sacan a patadas al pastor. Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, sino, si dicen, ni sois capaces todavía, porque es la verdad, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, vean todo lo que provoca las cuestiones de la carne, celos, contiendas, disensiones, y dice, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Estas disensiones, estas divisiones van siendo ciertamente por el pecado, pero Satanás atrás totalmente, porque la división no está, digamos, bloqueando la predicación como tal, sino que está dividiendo las cuestiones de las iglesias. También puede haber una cuestión de que hay personas que conocen perfectamente la Biblia, pero no hay predicación de la palabra, del evangelio. También puede haber en unas cuestiones cuando, por ejemplo, y habla que cuando alguien en las cuestiones de gobierno y también de que debe de haber disciplina en las iglesias bíblicos, ciertamente, que dice que lo tienen que disciplinar. Hay varios que lo disciplinan y lo quieren crucificar claramente, pero a eso no están llamados. Se le llama la atención, se disciplina, pero se le restaura. Entonces el cuerpo en amor tiene que restaurarle para que regrese y pertenezca y se reincorpore nuevamente como cuerpo. Entonces, la madurez espiritual, dice aquí, no se alcanza ni por cánticos, porque también es otra manera, ni oraciones ni campañas. ¿Ok? Es bueno cantar, es bueno orar, pero el énfasis de muchas iglesias es estar cante, 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 orar y Señor, yo te amo, yo te dijiste y todo. Tampoco es una cuestión, ni campañas, ni vamos a ir a evangelizar, y eso no es una madurez espiritual. Se alcanza solamente por la palabra de Dios estudiándola. Y ahora sí, escudriñándola tal como que dice. Entonces, nuestra guerra, dice aquí, si en las iglesias no se predica la palabra de Dios, es campo para que Satanás produzca divisiones, permita que la carne haga presencia. Ahora sí, ¿no? Agarra de un lado, agarra de otro, y ahí la carne empieza. Que el cuerpo de Cristo en la tierra fracase. Esa es la intención. Que pase. No va a fracasar. ¿Por qué? Porque Satanás está atado para que no se predique, para que no evite que se predique el evangelio. Entonces, en eso, pero no quiere decir que está atado y no puede hacer todas otras cosas, sino que está prohibido, no se le permite eso. Y después se le va a desatar cuando vamos a verlo en Apocalipsis. Así que vemos aquí en 2 Tesalonicenses 2, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía, finales de tiempos, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Vean todos esos pastores engañadores y a doctrinas de demonios.
Oiga, vean que cómo está ahí también Satanás actuando por doctrinas equivocadas, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿ok? Perdón, aquí me equivoqué. Aquí, en 2 Timoteo, ahora en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vean a las fábulas, que es todas en muchas iglesias se predican y muchos otros pastores predican fábulas. Les encanta esas cuestiones de fábulas, pero no la palabra tal como es. Pero tú, dice Pablo, tú sé sobrio a Timoteo en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Otras son que se adore la Biblia como tal, porque la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, pero nada más son bibliazos, no hay un evangelio. ¿Y cómo es cómo se puede esto ver? Porque no hay amor. Saben mucho, pero no hay amor, ¿ok? No hay una cuestión. Decía ahorita que cuando se disciplina a alguien, se le debe de restituir con amor, que ese amor va a tener que venir y viene del Espíritu Santo como fruto. ¿Ok? Primero de Pedro, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, que es capítulo, el versículo que empecé viendo lo de la serie, sed sobrio y velad porque vuestro adversario, como Pedro, está motivando, incitando y exhortando, más que incitar, exhortándolos a ser sobrios a todos nosotros, velad porque vuestro adversario, el diablo, y es lo que tenemos que hacer, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, que eso es lo que debe de ser, hacemos todos, y es por eso que se requiere, y esto lo nos va a dar, ahora sí, lo que vemos aquí en la Biblia, en Efesios, la armadura del creyente que es para resistir firmes en la fe, y en la fe es en Cristo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, ya viene aquí la bendición, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que nuestra única manera de poder combatir estas acechanzas del adversario, si ven, no es de nosotros. Que viene resistiendo y estar firmes en la fe, unidos en todo. Y está unido y todo, veamos que si vemos, por ejemplo, en Efesios, la armadura, todo cae en Cristo. Y por ejemplo, y esto lo vamos a nada más a cerrar para terminar, que lo ve también en Zacarías 4. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es el fin del tema de la doctrina sobre Satanás básica para poder entender, y vamos a seguir viendo las otras partes a continuar lo de Apocalipsis. Les invito a que vuelvan a checar todas estas sesiones y reafirmemos todos estos conceptos doctrinales.